Bueno, empezamos con los criterios de divisibilidad. Entonces, vamos a leer nuestro contexto de aprendizaje y luego pasamos a la definición y las reglas que nos dan para aplicar los criterios de divisibilidad. Dice, los antzoos son animales marinos que pertenecen a la clase de los celentéreos. Los antzoos tienen dos subclases, los alcionarios y los zoantarios. Los zoantarios, también llamados hexacoralarios, se caracterizan por tener 6 tentáculos o un número de tentáculos formado por grupos de 6, de allí su nombre. Un poco raros esos nombres, pero bueno. Acá me imagino que, bueno, esta es como el dibujo, la gráfica que nos dan de los hexacoralarios. Dice, para saber, un hexacoralario puede tener 132 o 146 tentáculos, es la pregunta. Para saber si un hexacoralario puede tener 132 tentáculos, se debe verificar si 132 se puede dividir exactamente entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque aquí nos decían que los hexacoralarios se caracterizan por tener 6 tentáculos. Entonces vamos a mirar, dice, como en la división de 132 dividido entre 6 es igual a 22 y el residuo es 0, entonces 132 sí puede dividir exactamente, se puede dividir exactamente entre 6. Por lo tanto, un hexacoralario sí puede tener 132 tentáculos. Dice, para determinar si 146 puede ser un posible número de tentáculos de un hexacoralario, se debe verificar si se puede dividir exactamente entre 6. Entonces, al hacer la división, nos damos cuenta que tiene el resultado, da 24 y tiene un residuo de 2. Es como nos quedó residuo, 146 no se puede dividir exactamente entre 6. Entonces, por lo tanto, 146 no corresponde al número de tentáculos que puede tener este animalito. Entonces, como 132 se puede dividir exactamente entre 6, se dice que 132 es divisible entre 6, y como 146 no, entonces dice que no se puede dividir exactamente entre 6, se dice que no es divisible entre 6. Cuando la división nos dé exacta, o sea, que el residuo sea 0, es posible la división, pero cuando nos dé resultado residuo, cuando tengamos residuo, no es exacta. Entonces, bueno, estos animalitos marinos tienen 6 tentáculos. La pregunta era que si podía tener 132 o 146 tentáculos. Entonces, nuestra respuesta es que 146 no, porque no nos da exactos, pero 132 sí. Eso nos dice nuestra situación de aprendizaje. Vamos a pasar acá ya a la parte que deben tomar nota en sus cuadernos. Dice, para determinar si un número es divisible entre otro, no es necesario realizar siempre la división correspondiente. Para ello se pueden usar reglas conocidas como criterios de divisibilidad. Recuerden que nosotros, cuando vimos radicación, copiamos algunos de los criterios de divisibilidad. Sin embargo, los vamos a volver a ver en esta parte. Dice, los criterios de divisibilidad son reglas prácticas que permiten determinar si un número natural es divisible entre otro número natural, sin necesidad de realizar la división correspondiente. Los criterios de divisibilidad más usados son, acá están, dice, 2. Recuerden que ya lo vimos, pero pues como a modo de repaso, es si la última cifra es par o 0. 3. Es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Es 3 o múltiplo de 3. Divisible entre 4, si las dos últimas cifras son 0 o múltiplo de 4. Divisible entre 5, si la última cifra es 0 o 5. Divisible entre 6, si es divisible entre 2 y entre 3. Tiene que cumplir las dos condiciones, entre 2 y entre 3. 9, si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Y 10, finalizamos con que es divisible entre 10 si el número que vamos a simplificar termina en número 0. Por ejemplo, se puede realizar el análisis de divisibilidad del número 120 de la siguiente manera. 120 es divisible entre 2 porque la suma
porque su última cifra es 0, o par, sí es 0, entonces es divisible entre 2. ¿Es divisible entre 3? Pues miremos, sumamos las cifras, 1 más 2, 3 nos dio 3, entonces sí es, y 3 es múltiplo de 3, o sea que sí es múltiplo, sí es divisible entre 3. Es divisible entre 4, ya que sus últimas dos cifras forman un número 20 y 20 es múltiplo de 4. Las dos últimas cifras, 2 y el 0, forman el número 20 y 20 es múltiplo de 4. Recordemos acá atrás que es divisible entre 4 si las dos últimas cifras son 0 o múltiplo de 4. Y 120, sus dos últimas cifras es 20 y 20 es múltiplo de 4. ¿Es divisible entre 5 porque termina en 0? Claro que sí. Es divisible entre 6 porque es divisible entre 2 y entre 3. Y también podemos añadir acá 1, ¿no? También es divisible entre 10 porque terminan en 0. Bueno, acá terminamos como la parte de los criterios de divisibilidad. Recuerden copiar en su cuaderno esta tablita, es importante para que tengan. Yo lo había hecho en clase en un cuadro sinóptico, pero pues es de importancia tener esta tablita porque en ese entonces no copiamos cuando era divisible entre 4, entre 6, entre 9 y entre 10. Entonces está como más completo para que tomen nota en su cuaderno. Pasamos aquí a la siguiente hoja. Dice ejemplos resueltos. Luisa propone a Carlos usar los números de las tarjetas para formar todos los números de 3 cifras que sean posible entre 2. ¿Cuáles números podrá formar Carlos? Entonces vamos a mirar la solución. Aquí me hablan de usar los números de las tarjetas, pero pues no se ven porque no aparecen acá en el libro virtual, pero pues yo se las voy a dar acá. Los números que nos dan para trabajar estas tarjetas son el número 1, el número 1, el número 4 y el número 9. Ellos se refieren a esas 3 tarjetas, 1, 4 y 9. Entonces, aquí dice, como los números divisibles entre 2 terminan en número par, y la pregunta es, ¿cuáles números podrá formar Carlos? Entonces, son números de 3 cifras que sean divisibles entre 2. Entonces, como los divisibles entre 2 terminan en cifra par, vamos a trabajar con estos. Entonces, tomamos el 1, el 4 y el 9. Empezamos por este lado. Nos tocaría jugar con los números. Dice, el único número par de la tarjeta es el número 4. Entonces se ubica el 4 en la cifra de las unidades y se combinan las cifras de las otras 2 tarjetas con el lugar de las decenas y de las centenas. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Que si tenemos el 1, el 4 y el 9, la idea es que escribamos, juguemos dejando el 4 en la cifra de las unidades, ¿cierto? Porque es el número par y van a ser los números que van a ser divisibles entre 2. Entonces tendríamos el 194 y el 914. Tendríamos estos dos números, dejando el 4 en las unidades y jugando con las decenas y centenas en el 1 y en el 9. Por eso acá en el libro nos dicen 194 y 914. Ese es el ejemplo que nos da el libro. Bueno, sigamos. Dice, identificar los números que sean divisibles entre 3 y justificar la respuesta. En el libro nos dan 4 números. Entonces tenemos que mirar cuáles son divisibles entre 3. Entonces, recuerden que para que sean divisibles, para que un número sea divisible entre 3, vamos a sumar sus dígitos y nos tiene que dar 3 o múltiplo de 3. Entonces, voy a escribirlos por este lado para ir como rayando. Vamos a... regálenme un momento acá. En este lado formas, hacemos una rayita. Bueno, entonces tenemos el número, el primer número, tenemos el 154. El 154, 4, 9 y 10. El
el 154 no es divisible entre 3. 751 tampoco, porque 7 más 5, 12 y 1, 13, tampoco. 390, sí, entonces este sí nos sirve como divisor, divisible entre 3. El 993 también, 9 y 9, 18 y 3, 21. Entonces 21 es múltiplo de 3, quiere decir que nos sirven como múltiplos, como múltiplos de 3, sí, como múltiplos de 3, el 390 y el 993, múltiplos no, como que son estos dos números son divisibles entre 3. Entonces, por eso dicen los números que son divisibles entre 3 son 390 y 993. Porque como lo hicimos acá, estos dos, la suma de sus dígitos sí es múltiplo de 3 y estos primeros dos no. ¿Listo? Bueno, sigo. César colecciona billetes antiguos y los guarda en protectores transparentes en donde caben 6 billetes. Si tienen 324 billetes en su colección, es posible guardar todos los billetes en los protectores sin que sobren espacios. Entonces, ¿qué vamos a verificar? La pregunta es que si tiene 324 billetes, es posible guardar los billetes en los protectores donde caben, en cada protector caben de a 6 billetes. Entonces la idea es mirar a ver si 324, ¿sí?, es divisible entre 6. Pero recuerden, según las reglas que vimos, que para que sea divisible entre 6 debe ser divisible entre 2 y entre 3. Entonces vamos a leer acá, se verifica si 324 es divisible entre 2. Claro que sí, porque su última cifra es par. Y se verifica si 324 es divisible entre 3. Pues vamos a sumar sus dígitos. Entonces las cifras 4 y 2, 6 y 3, 9. Entonces quiere decir la suma de sus dígitos me da 9. 9 es múltiplo de 3, o sea que también es divisible entre 3. Entonces, como 324 es divisible entre 2 y también es divisible entre 3, entonces se concluye que es divisible entre 6. Luego es posible guardar estos billetes en protectores de 6 billetes, cada uno sin que sobre espacio. Acá voy a concluir para que no se haga tan largo y extenuante el video. Y ustedes pueden seguir verificando los ejemplos resueltos que continúan enseguida. Entonces, esto como para revisar la parte de divisores. Hasta acá les explico.